compañero y ilustre profesor Herbert Vergara. Venimos a hablar sobre electricidad y sobre todo acerca de ella. Mi grupo de trabajo está formado por mi persona, Javier Suárez, Jason Morero Sosa y de Romero Fernández. Vamos con las preguntas de la diapositiva. Primera pregunta: ¿qué es la electricidad? Segunda pregunta: forma de generar energía: solar, hidráulica, eólica, termoeléctrica, baromotriz, nuclear y otras dos cargamos. 3. ¿Qué es un aislante? ¿Qué es un conductor? ¿Y qué es un semiconductor? Cuarta: ¿qué es el voltaje? ¿Qué es corriente? ¿Qué es resistencia? Quinta: ¿qué es potencia eléctrica? 6. ¿Qué es corriente directa? Séptima: ¿qué es corriente alterna? Octava y última: ¿qué es un circuito eléctrico y sus partes? Los dejo con mi compañero Eder Romero, que va a explicar qué es la electricidad. Muchas gracias. Procederé definiendo el primer punto, que es la electricidad. Es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos, ya que estos están conformados por moléculas y átomos cuya interacción de sus subpartículas generan impulsos eléctricos. Las cargas positivas y negativas en los átomos es eléctrica estática, mientras que el movimiento de los electrones y su liberación de los átomos producen corrientes eléctricas. Seguiré con el siguiente punto, que es formas de generar energía. Existen diferentes formas de generar energía. Una de ellas es la energía solar, que es obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. Es un tipo de energía renovable que genera energía eléctrica por medio de un proceso fotovoltaico o termoeléctrico. Existen diferentes tipos de energía solar, como la fotovoltaica o la termosolar, también llamada solar térmica. Esta se obtiene de las radiaciones solares que llegan a la Tierra en forma de luz, calor o rayos ultravioletas y que capturan las placas solares. Esta energía es limpia y renovable. Su fuente es el sol, por ello podemos considerarla un recurso ilimitado. Hoy en día es una de las fuentes de energía más prometedoras que hay, junto a la energía eólica, y poco a poco va desbancando a las centrales combustible fósil y energías nucleares. Procederé con otra energía, que es la energía eólica. Esta es obtenida a partir del aprovechamiento de las corrientes de aire del viento, que permiten el movimiento de las palas de un aerogenerador para la generación de energía eléctrica. Esta energía también es energía renovable. Este proceso comienza cuando el aerogenerador se posiciona para aprovechar al máximo la energía del viento, usando los datos registrados por la veleta y el anemómetro, y girando sobre su torre. Después el viento hace girar las palas, que se conectan a un rotor, que a su vez se conecta a una multiplicadora. Esa multiplicadora eleva la velocidad de giro a miles de revoluciones por minuto. Esta energía cinética se transfiere al generador, que la convierte en energía eléctrica, que es conducida por el interior de la torre hasta su base. Luego sigue por la subestación para que eleve su tensión y continúe hasta la red eléctrica para su posterior distribución. La siguiente energía de la que hablaré es sobre la termoeléctrica. La energía termoeléctrica es utilizada para generar la energía eléctrica a través de la construcción de centrales termoeléctricas. Las centrales termoeléctricas convencionales o clásicas funcionan usando el calor que es liberado de un ciclo de agua-vapor termodinámico.
creado por calderas. El mecanismo principal de la energía termoeléctrica se basa en usar el calor para aumentar la temperatura de un fluido, en muchos casos agua, hasta que éste se evapora. El vapor liberado activa una turbina, lo cual comienza a girar. De esta manera, la energía térmica se convierte en cinética, energía del movimiento. Dicha turbina está conectada a un generador que, gracias a este movimiento, puede producir la electricidad. Procederé con la energía mareomotriz. La energía mareomotriz es una energía alternativa que se basa en aprovechar el ascenso y descenso del agua del mar, las mareas, producido por la acción gravitatoria del Sol y la Luna. De este modo se trata de un fenómeno natural predecible que nos permite prever cuándo se podrán transformar mayormente estos movimientos del agua para producir electricidad. Bueno, esta energía se produce gracias al movimiento de las mareas, como acabé de mencionar. La energía de estas mareas se aprovecha gracias al uso de las turbinas conectadas a un alternador que genera energía eléctrica. Este alternador está conectado a una central en la Tierra que se encarga de distribuir toda la energía hacia los hogares y negocios. La energía hidráulica es producida gracias al aprovechamiento de la energía cinética que produce el agua acumulada en embalses para mover unas turbinas y generar energía eléctrica. Es un tipo de energía renovable. Bueno, esta energía se obtiene a partir de la energía potencial y cinética de las masas de agua que transportan los ríos, provenientes de la lluvia y de hielo. El agua en su caída entra en dos niveles de cauce. Se hace pasar por una turbina hidráulica, lo cual transmite la energía a un alternador, el cual lo convierte en energía eléctrica. Procederé con la siguiente energía, que es la energía nuclear. La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas en que se puede dividirse un elemento químico, manteniendo sus propiedades. En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas, neutrones y protones, que se mantienen unidas. La energía nuclear es la energía que mantiene unidas estos dos elementos. La energía se puede utilizar para producir electricidad, pero primero la energía debe ser liberada. Esta energía se puede obtener de dos formas, fusión nuclear y fisión nuclear. En la fusión nuclear, la energía se libera cuando los núcleos de los átomos se combinan o se fusionan entre sí para formar un núcleo más grande. Así es como el Sol produce la energía. En la fisión nuclear, los núcleos se separan para formar núcleos más pequeños, liberando energía. Las centrales nucleares utilizan la fisión nuclear para producir la electricidad. La siguiente energía de la que hablaré es la magnética. La energía magnética es la energía acumulada en forma de campo magnético de una bobina por la que fluye energía eléctrica. Resulta del trabajo que la energía eléctrica debe realizar en contra del voltaje inducido, la ley de inducción de Faraday. A la inversa, cuando el campo magnético desaparece, esta energía magnética se libera de nuevo en forma de energía eléctrica. Los dejaré con mi compañero que les explicará los siguientes puntos. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Gerson Antonio Morelos Sosa y hoy les vengo a complementar sobre las formas de generar energía. Una de esas es la combustible fósil. Es un tipo de energía no renovable obtenida por fuentes fósiles como los líquidos, fuel oil, ACPM, jet A1, que son derivados del petróleo, gas, carbón y mezclas gas jet A1. Estos combustibles, al pasar por un proceso termoquímico y termoeléctrico, son convertidos en energía eléctrica. Ahora prosigo con la biomasa.
La biomasa es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica, plantas, animales, etc., que mediante un proceso termoquímico y termoeléctrico es convertida en energía eléctrica. Prosigo con el otro punto, con el tercer punto de la diapositiva. ¿Qué es un aislante eléctrico? Un aislante eléctrico es un material incapaz de transmitir electricidad, ya que se usa para impedir cortocircuitos y reducir la peligrosidad de la transmisión al imposibilitar que las cargas eléctricas fluyan libremente. Un aislante eléctrico es un material con baja o nula conductividad eléctrica. Eso significa que las cargas eléctricas de sus átomos no pueden desplazarse libremente. Sigo con el otro punto. ¿Qué es un conductor eléctrico? Un conductor eléctrico es aquel material que ofrece una baja resistencia al movimiento de una carga eléctrica. La causa cabe encontrarla en sus átomos, caracterizados por la presencia de escasos electrones, lo cual permite que la energía se esparza rápidamente de un átomo a otro. Sigo en otro punto. ¿Qué es un semiconductor? Un semiconductor es todo aquel material que puede actuar tanto como conductor, permitiendo el paso de una corriente eléctrica, o como un aislante, impidiéndola según varios factores que pueden ser la temperatura ambiente, el tipo de estatura atómica del mismo o el campo eléctrico o magnético al que se es sometido. Así pues, en la naturaleza nos encontramos con varios materiales semiconductores. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es la cantidad de voltios que actúan en un aparato o en un sistema eléctrico. De esta forma, el voltaje es también conocido como tensión o diferencia de potencial. Es la presión de una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz que ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones de un circuito eléctrico cerrado. Sí. ¿Qué es la corriente? La corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga ion o electrón. En el caso de un conductor metálico, son principalmente los electrones los que toman parte en la corriente. La densidad de la corriente es la cantidad de la carga que pasa por un conductor por unidad de tiempo. Sigo con el otro punto, que es la resistencia. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Cuando más se opone un elemento de un circuito a que pase por la corriente, más resistencia va a tener. Muchas gracias, los dejo con mi compañero Javier. Potencia eléctrica es la cantidad que indica la energía eléctrica transferida a una fuente generadora a un elemento consumidor por unidad de tiempo. Vamos a pasar para la otra. Aquí vemos. La corriente directa o corriente continua es, como su mismo dice, es cuando no sufre ningún tipo de variación en el tiempo ni su voltaje. Va directa. Y aquella carga electrones que fluyen en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado. Pasamos a la otra, corriente alterna. La corriente alterna es la que sufre ondulaciones en su voltaje y en el espacio. Por eso es que una variación de tipo cíclico es tanto de la manera cual el tipo de corriente oscilará en forma sinusoidal, o sea que va en curva y bajando continuamente. Gracias a esta forma de oscilación, la corriente alterna logra transmitir la energía de manera aún más eficiente. Ahí vamos más. El eléctrico es una serie de elementos o componentes eléctricos tales como resistencia, inductaciones, condensadores y fuentes o eléctricas conectadas eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales. Aquí, como vemos en la imagen, vemos el generador, que es la fuente de energía que está pasando energía por los cables y pasa por el interruptor, de ahí del conector y llega al receptor, que viene siendo un foco. Y así vemos la forma tan sencilla de cómo otra vez se emite la señal y
es una forma fácil de un circuito eléctrico y todas sus partes. Compañero, creo que le haya quedado claro. Ya no hay nada que agregar. Espero que hayan puesto mucha atención y muchas gracias por la atención brindada. Aquí les voy a dejar esto y muchas gracias.